Estamos en semana número 3 de esta serie llamada Escrito en Piedra, redescubriendo los 10 mandamientos. Y estamos viendo que no son solamente prohibiciones, no hagas esto, no hagas aquello. Más bien son principios para conservar nuestra libertad. Son principios para conservar nuestra libertad. Y vamos a ir directo a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículos 4 al 6, que dice así: No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno con nosotros, pero también tu palabra dice que eres celoso. Y en esta tarde, Señor, ya queremos pedir tu bendición para que esta palabra llegue a los corazones nuestros. Haga, Señor, ahí un espacio para quedarse para siempre grabada y también en nuestras mentes, y podamos compartirlo con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es celoso de su imagen. Es algo que podemos entender muchos de nosotros, porque lo admitamos o no, muchos también de nosotros somos celosos de nuestra imagen. ¿Verdad que sí? Sobre todo las mujeres. Y ya se les dije una vez, se los hago otra vez el mismo ejercicio, se los compruebo. Por ejemplo, si van a un restaurante ustedes y son 4 o 5 personas y le piden al mesero que les tome una foto, cuando toma la foto el mesero y viene la cámara o el celular, ¿qué es lo primero que ustedes van a ver? ¿Cómo salieron ustedes? Y si no les gusta la foto, tómala otra vez. No me importa que los demás salgan con los ojos cerrados, pero yo que salga bien. O sea, porque nos gusta ver nuestra imagen de manera apropiada. Somos celosos de nuestra imagen. Ahora, Dios es celoso de su imagen, pero Dios es celoso de su imagen no por vanidad. Es porque hay un alto costo a la baja adoración. Un alto costo a la baja adoración. Y es el tema del día de hoy, el alto costo de la baja adoración. El primer y segundo mandamiento están estrechamente relacionados. Sin embargo, hay una diferencia clave. El primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Mientras que el segundo mandamiento nos dice cómo debemos adorar. El primero nos protege de los dioses falsos, mientras que el segundo nos protege de la falsa adoración. En el primero, Dios nos dice, adórame a mí solamente y nada más a mí. El segundo nos dice cómo debemos adorar a Dios correctamente. Porque vivimos en una cultura dominada por el video, dominada por lo visual, las imágenes. Y Dios nos está diciendo, cuando pienses en mí, cuando me imagines a mí, tienes que pensarme e imaginarme de acuerdo a mi palabra. No como tú ves, no como tú creas que me ves, no como tú me consideras, no como tú quieras adorarme, sino conforme a lo que yo revelo a través de la palabra. Mucha gente que dice que ama a Dios y que Dios es su Padre y que Jesucristo para allá y Jesús para acá, pero no lo aman ni lo obedecen conforme a la palabra. Entonces, tenemos que adorar a Dios conforme a la palabra. Y hoy vamos a aprender que no podemos permitirnos el lujo de equivocarnos cuando se trata
de adorar al verdadero Dios. Cuando pensamos en la idolatría, lo pensamos, nos imaginamos a personas inclinándose ante estatuas o figuras de yeso o pinturas, o quemando incienso ante imágenes talladas en madera. Pero la definición de idolatría es mucho más profunda. Y el segundo mandamiento se trata de cómo vemos y por consecuencia cómo adoramos a Dios. El segundo mandamiento prohíbe cualquier intento, escúchame bien, cualquier intento de reducir a Dios a algo que podamos tallar, imprimir, pintar, controlar o manipular. Y les voy a dar una lista de lo que el segundo mandamiento prohíbe. Y para muchos creyentes ya veteranos, quizá esto sea un repaso nada más, pero para las personas nuevas, nuevos creyentes, esto que les voy a decir es poner a Jesús como el Salvador y el principio y el primogénito de tu adoración. A Jesús como el único que tú puedes adorar. Entonces, hay una lista de lo que está prohibido por el segundo mandamiento. Y voy a dar nada más 5 ejemplos. Voy a dar 5 puntos. Número 1. Está prohibido crear o inclinarse ante estatuas o imágenes, incluso si están destinadas a representar o a conectarse con Dios. El segundo mandamiento lo prohíbe. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen ni semejanza. Entonces, cualquier estatua o imagen, aun cuando tenga la intención de representar a Dios, está prohibida. Porque la fe en un Dios invisible siempre ha sido un desafío para la humanidad que necesita ver para creer. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Si no veo, no creo, ¿verdad? Perdón, Tomás a Jesús. Si no veo, no creo. Hasta no ver, no creer. Pues entonces la humanidad es así. La mayoría de nosotros tenemos que ver para creer. La naturaleza humana anhela la seguridad de algo físico, algo que podamos ver, algo que podamos tocar, algo que podamos controlar. Esa es nuestra naturaleza. La verdad es que estamos obsesionados por el control y es difícil controlar lo que no se ve. De hecho, Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos en la montaña y todavía ni terminaba de recibir los 10 mandamientos, todavía ni bajaba de la montaña cuando el pueblo de Israel ya estaba quebrantando el segundo mandamiento. O sea, Israel fue el primero en quebrantar el segundo mandamiento. Vamos a leer, por favor, Éxodo 32. Y aquí está en la pantalla, puedes ir con su vista. Éxodo 32, versículos 1 al 5 dice: Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, decía Israel. Fíjese lo que decía Israel: el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Hablamos de 2 millones de personas. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció:
mañana celebraremos un festival al Señor. Fíjese. Nótese, vean esto, que esta no era una imagen de un dios pagano como Baal o Dagón. En realidad era un becerro que fue concebido como la imagen de Dios verdadero. O sea, cuando Israel le dice a Aarón, haznos dioses, Aarón dice, no, hay un solo Dios. Así que voy a hacer una imagen de Dios. Y hace un becerro, tratando de representar a Dios. Y la intención es evidente de Aarón. Fabricó un ídolo, sí. Cuando los israelitas dijeron, haznos dioses, y Aarón dijo, no, o sea, solo hay un Dios. Entonces voy a hacer una representación de ese Dios. Y les dice, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, ¿quién sacó a Israel de Egipto? Pues Dios. Así que estaba representando a Dios a través del becerro de oro. Si te preguntas, ¿y cómo se le ocurrió a Aarón un becerro? Qué bueno que me lo preguntas. Lo más probable es que era la influencia de Egipto. Hay un refrán que dice que una cosa es que te saquen de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de tu corazón. O sea, cuando Israel estuvo en Egipto, le quedaron arraigadas las costumbres de Egipto. Y en Egipto estuvieron por más de 400 años y había un dios que era un dios toro. Un dios toro. Entonces, cuando Aarón pensó en la imagen del Dios verdadero, dijo, bueno, en lugar de hacer un toro, voy a hacer un becerro. Para que no sea igual que Egipto, para hacerle una pequeña diferencia, voy a hacer un becerro. Lo que me lleva a la segunda prohibición del segundo mandamiento. Número 2. Está prohibido crear imágenes mentales distorsionadas de Dios que lo adoptan a preferencias personales o culturales. Porque puede que tú y yo no construyamos una estatua de un becerro, mucho menos ni de oro, ¿verdad? Pero como Aarón, en nuestra mente a menudo imaginamos nuestra propia versión de Dios. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, yo no puedo adorar a un Dios que creó el infierno? ¿Han escuchado eso? Yo no puedo adorar a un Dios que creó el infierno. Gente que dice que no puede ser que Dios haya creado el infierno. O sea, nos molesta pensar en el infierno y decimos, yo rehúso aceptar en un Dios que haya pensado en el infierno. Me niego a creer en un Dios que prohíbe tal o cual pecado o estilo de vida. No sé si has notado que cuando creamos nuestra propia versión de Dios, porque a veces creamos nuestra propia versión de Dios, cuando creamos nuestra propia versión de Dios en nuestra mente, Él siempre se parece a nosotros, está de acuerdo con nosotros, se parece a lo que hacemos, tiene nuestros gustos, tiene nuestras preferencias y nuestros ideales, porque lo hacemos a nuestra preferencia. Pero la Biblia nos advierte contra este tipo de pensamientos. Salmo número 50, versículo 21 dice, Salmo 50, 21 dice, ¿acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara, voy a denunciarte. Fíjese lo que dice el Salmo. ¿Acaso piensas que soy como tú? Dice Dios. O sea, no somos iguales, dice Dios. Aunque no construyamos un becerro de oro, cuando distorsionamos la naturaleza de Dios, incluso en nuestras mentes, estamos adorando una versión falsa de Él. No es que Diosito es muy bueno. No es que Diosito me va a perdonar. No es que Diosito... No. Hay un solo Dios verdadero, todopoderoso. Dios con mayúsculas. Lo voy a ilustrar de esta manera. Le voy a mostrar una imagen para que vean. Pon la que sigue, por favor, Carlos. A ver. ¿Quién es este de acá? ¿Alguien sabe?
Messi, este de Messi, ¿verdad? Y este de acá, el Trompas, ¿verdad? O sea, pero la verdad es que estos no son ni Messi, ni es el Trompas, ¿verdad que no? O sea, no es una foto real de ellos. Es una caricatura. Se parecen, pero no son. Ahora, cuando tú haces una caricatura como estas, la caricatura exagera ciertas características. Por ejemplo, miren las orejas de Messi, la quijada, ¿verdad? La narizota de Messi. Miren las trompas del Trump, ¿verdad? La bocota que tiene, ¿verdad? O sea, exagera ciertas características, las hace resaltar y es más, vemos ese tipo de imágenes como una broma, como un chiste, nos reímos cuando los vemos. Y les muestro esto porque cuando nosotros creamos en nuestra mente y en nuestro corazón nuestra propia versión de Dios, en realidad lo que estamos haciendo es crear una caricatura de quién es Dios verdaderamente. No lo hacemos correctamente, lo hacemos así grotescamente, conforme nuestra mente lo quiere entender. Por ejemplo, cuando enfatizamos mucho su amor, pero ignoramos el odio que Dios tiene al pecado, caemos en solapar nuestro pecado. O cuando exageramos mucho su gracia, pero ignoramos su justicia, porque Dios es justo. Nosotros en nuestras mentes hemos creado un Dios genio, como de la lámpara de Aladino, el cual nos sirve para conceder todo lo que le pidamos. O sea, no es servirle nosotros a Él, sino que Él nos sirva a nosotros. Y lo que hemos hecho es que en nuestra mente, aunque no tallemos una estatua, en nuestra mente hemos creado una imagen falsa de quién es verdaderamente Dios. ¿Están conmigo? No es un regaño, es para que ustedes adoren correctamente a Dios. La tercera cosa que prohíbe el segundo mandamiento, aquí voy a pisar algunos callos, es consultar a brujos, quirománticos, psíquicos, leer las cartas, magia blanca o negra, astrólogos. Eso está prohibido por el Señor. Dios prohíbe explícitamente estas prácticas, porque lo que hacen estas prácticas es desviar la confianza, la reverencia y la dependencia que debemos tener del único Dios vivo y verdadero. La desviamos hacia otras fuerzas espirituales. O sea, en lugar de confiar en que Dios tiene plan para nosotros, vamos para que nos lean las cartas. En lugar de que Dios pueda sanar a mi hijo, lo curo con huevo. En lugar de que Dios pueda darme sanidad, voy con un brujo que me va a hacer una sobada. No sé qué cosa. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es, ¿qué? Detestable o abominable ante los ojos del Señor. Ya no te barras con huevo y hierbitas, no hagas estas cosas. Escúchame bien. Yo entiendo que mucha gente genuinamente está en búsqueda de la verdad. Buscan conectarse con Dios, pero esta no es la manera de hacerlo. Es detestable ante los ojos de Dios. Son intentos de eludir su voluntad, su autoridad, para acceder a un poder, a un beneficio espiritual, o para obtener un conocimiento oculto bajo nuestros propios términos, y nada de eso agrada al Señor. No agrada al Señor. ¿Qué más prohíbe el segundo mandamiento? Número 4, prohíbe supersticiones o tratar objetos como sagrados
o con poder divino. Quizá tú traigas por ahí escondida en tu bolsa una patita de conejo o algún amuleto. Pero cuando uno es creyente no se permite. Es más, puede ser un símbolo como una cruz o un pescadito. Pero cuando tú pones la confianza en esa cruz, en ese pescadito o en cualquier objeto y le depositas tu fe pensando que te va a proteger, como si tuviera un poder mágico, estás quebrantando el segundo mandamiento. Hay una historia en 1 Samuel capítulo 4 donde los israelitas hicieron esto con el arca del pacto. El arca del pacto era un cajón de madera que tenía unos tubos para cargarla, y adentro del cajón de madera estaban las leyes de Moisés, estaba maná del cielo, la vara de Aarón, estaba cubierta de oro. Y esa arca del pacto contenía la presencia de Dios. Y a donde quiera que el arca era llevada, el pueblo era bendecido porque ahí estaba la presencia de Dios. O sea, donde estaba el arca del pacto, Dios bendecía a la comunidad, prosperaba a la comunidad, Dios protegía a la comunidad. Hasta que el pueblo, comenzó a tratar el arca del pacto como un amuleto de la buena suerte. Sí, la presencia de Dios estaba en el arca, es cierto. La presencia de Dios estaba ahí y traía bendición, pero no era el arca. ¿Quién bendecía? ¿El arca o Dios? Dios, no era el arca. Pero cuando la gente le atribuye poder a las cosas, eso está prohibido por Dios. Confiaron los israelitas supersticiosamente en el arca como si tuviera un poder mágico. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Pero nótese que ellos confiaron en que traer el arca del pacto a la batalla, el arca los iba a librar, a dar la victoria. No Dios, sino el arca. Pusieron su confianza en el arca y no en Dios. Y ese es el problema. Y ese día, en esa batalla, murieron 30,000 soldados. Porque Dios no quiso, porque Dios se dio cuenta que no era Él en quien confiaban, sino en el arca. Y por eso perdieron la batalla, murieron 30,000 hombres y los filisteos les robaron el arca. ¿Por qué? Porque es una abominación al Señor tratar cualquier objeto como si tuviera un poder mágico. Ahora, hasta la Biblia. Porque hay gente que pone la Biblia debajo de la almohada para dormir. O que la pone en la puerta de la casa abierta para que no pase nada malo en la casa. Eso no funciona así. La Biblia no tiene poder. El poder está en Dios. Y número 5, que prohíbe el segundo mandamiento, es confiar en un intermediario humano como un sacerdote para acceder a Dios o para el perdón de los pecados. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. Hay uno solo, solamente uno. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios estableció un sacerdocio que sí servía como intermediario entre el pueblo y Él. Estos sacerdotes ofrecían sacrificios de sangre, enseñaban la ley, intercedían a favor del pueblo, pero ese sistema nunca debió ser permanente. Ese sistema señalaba o anunciaba a alguien más grande, señalaba hacia Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Cuando Jesús entra en la escena y cuando Jesús muere por nosotros, su sacrificio, dice la Biblia, fue una vez y para siempre.
Lo que quiere decir que ya no hay necesidad de sacrificios ni de mediadores humanos. Jesús cumplió y reemplazó el sistema sacerdotal. Ya no hay necesidad de que alguien interceda por nosotros. Las escrituras son muy claras cuando dice cuál es el papel de los líderes religiosos. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4:12 dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esa es la responsabilidad ahora de los líderes religiosos. Pero no somos intercesores de nadie. No funcionamos como puente entre Dios y los seres humanos, como mucha gente piensa. Solo Jesús puede perdonar pecados. Y solo Jesús nos da acceso al Padre. Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el rol humano, en lugar de ponerlo solo en Jesús, estamos distorsionando la adoración al único Dios verdadero y estamos quebrantando el segundo mandamiento. Ahora quiero que veamos de nuevo el segundo mandamiento y prestemos atención a un detalle que nos enseña que la idolatría es progresiva, poco a poco. Mira lo que dice Éxodo 20, versículos 4 y 5. Éxodo 20, 4 y 5 dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines a ellas, ni les rindas culto. Mira esto. La idolatría es progresiva. Va de mal en peor. No te hagas, no te inclines, no rindas culto. Primero, no hagas imagen. Segundo, no te inclines ante la imagen. Y tercero, no rindas culto. Porque esa es la progresión. La idolatría comienza cuando hacemos un objeto, cuando creamos una idea o un concepto y le damos una importancia indebida. Y puede que tu intención nunca fue que se convirtiera en un ídolo, pero pronto se afianza en nuestro corazón. Haces un ídolo, luego te inclinas. Es decir, lo que una vez fue solamente una idea o una creación tuya, ahora exige tu lealtad. Comienzas a ajustar tu vida alrededor de esa idea o de ese ídolo. Ya sea un templo, ya sea una carrera, ya sea una religión, una reputación, el dinero, relaciones, deseos personales. Lo que una vez controlabas, comienza ahora a controlarte a ti. Estuve de pastor en una iglesia donde el templo era lo más importante para la gente que se congregaba ahí. El templo era casi sagrado. El templo era lo máximo. Cuando la Biblia dice que nosotros somos templos del Dios vivo. Los edificios son eso, edificios. Y dice el apóstol Pablo que Dios no habita en paredes hechas por manos de hombres. Es decir, el templo donde nos reunimos, pero no es Dios ni es sagrado. Tu cuerpo es sagrado porque es templo del Espíritu Santo, por eso cuídalo. Entonces, cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, Moisés bajó y reprendió a Aarón. Mira lo que le dijo, Éxodo 32, versículo 21. Éxodo 32, 21 dice: por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo? Pausa. Me encanta cómo lo plantea Moisés. O sea, él está sugiriendo: a ver, Aarón, ¿qué te hicieron estos hermanos tuyos como para que vengaras tu enojo de esta manera? O sea, ¿qué te hizo el pueblo para que los odiaras tanto en tu corazón que los desviaste a un ídolo? Dice, para que los llevaras a caer en un pecado tan grande, dice Moisés. ¿Y sabes por qué lo denomina un pecado tan grande? Porque la naturaleza de la idolatría te va a traer
de crecimiento en tu vida, te va a reducir. O sea, la idolatría te disminuye como persona. La idolatría reduce tu valor como persona en al menos 3 cosas. Y en nuestros últimos minutos quiero hablar de esas 3 cosas. Número 1, la idolatría reduce a Dios. Antes que me apedreen, déjenme explicar por qué digo esto. Pero la idolatría reduce a Dios. Entre más pensamos en el becerro de oro, más tonta nos parece esta idea de Aarón y los israelitas. Bueno, al menos a mí. Es decir, concebir, pensar en el poder de Dios que creó todo el universo y compararlo con un becerro es tonto. La omnipresencia de Dios que está en todo lugar, comparada con un becerro inanimado en un lugar, en un momento determinado, es tonto. El infinito conocimiento y la sabiduría de Dios comparada con la inteligencia de un becerro. ¿Te das cuenta que mientras la idolatría eleva una cosa, a la misma vez disminuye a Dios? Obviamente, no literalmente, o sea, Dios no puede ser disminuido. Dios sigue siendo Dios. Él está en su trono. Él gobierna el universo. Aunque tú lo niegues en esta tierra, Él llegará y seguirá siendo rey en todo el universo. Dice la Biblia que todo ojo le verá, toda rodilla se hablará y toda lengua confesará que Él es el Señor. O sea, Dios sigue siendo Dios, pero en tu mente disminuyes a Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando tú idolatras algo, disminuyes en tu mente a Dios y eso te afecta a ti y afecta tu comprensión de quién es Dios. Imagínense los israelitas después de presenciar el poder de Dios a través de las plagas, de las 10 plagas en Egipto, a través del mar rojo que se abrió, a través de la columna de fuego en la noche y la columna de nubes en el día. Después de que Israel vio la presencia de Dios en el monte Sinaí, es una locura, perdónenme la palabra, es una estupidez que ahora la gente, después de ver todo esto, adora un becerro de oro. Dice un dicho mexicano que el que no conoce a Dios, a cualquier ¿qué? Así nos pasa. Y recuerda, no estaban rechazando a Dios directamente, pero estaban tratando de representarlo de una manera que pudieran verlo y tocarlo. Pero al hacerlo, estaban rebajando la majestad de Dios, obviamente en su mente, otra vez aclaro esto. Estaban robando la gloria de Dios en su mente otra vez. Porque la idolatría siempre hace eso en nuestros corazones y en nuestras mentes. Distorsiona y disminuye a Dios. Y cada vez que convertimos a Dios en algo que Él no es, no lo estamos adorando. ¿Quién sabe a quién estaremos adorando? Pero a Dios no. ¿Quién sabe en qué estés confiando? Pero si no es el Dios revelado por la palabra, por la Biblia que nos dice cómo es Dios, entonces no es el verdadero Dios. Es por eso que cuando tú vienes a la iglesia del reino, por ejemplo, no ves un lugar lleno de símbolos o lleno de imágenes religiosas. Aquí estamos centrados en la palabra de Dios. Intencionalmente no tenemos imágenes, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Caminamos por fe y no por vista. Obtenemos nuestra idea de quién es Dios a través de las Escrituras, al sentir su presencia, al ver su obra en nuestras vidas. Pero no hay imágenes de Dios, ni estatuas de Dios, ni de santos, ni retratos de vírgenes, ni veladoras, ni nada de eso. Porque no podemos verlo, pero tenemos su palabra. No podemos verlo, pero sentimos su presencia. No podemos verlo, pero de todos modos le adoramos en espíritu y en verdad. Porque así quiere que le adoremos al Señor.
Pues la idolatría reduce a Dios. Y segundo, la idolatría reduce las convicciones. Las convicciones. Muchos teólogos argumentan que la idolatría es el peor de los pecados porque conduce a todos los demás pecados. Porque el problema de crear un Dios o de crear una imagen de Dios, ya sea física o mental, es que se convierte en un Dios que podemos controlar, que podemos manejar. Comienzas a adorarlo y a servirlo a tu manera, bajo tus propios términos, y empiezas a pensar que puedes controlarlo con oraciones adecuadas. Haz esta oración que te voy a imprimir y no va a entrar ningún daño a tu casa. Haz esta oración para que te vayan en el trabajo. Y San Martín Caballero, lléname de dinero, cosas así, ¿verdad? Es decir, se convierte en un Dios con el que te sientes cómodo. Y el problema con servir a un Dios con el que te sientes cómodo es que también pronto el pecado se va a acomodar a tu vida y vas a estar cómodo. Porque es muy fácil justificar el pecado y contradecir a un Dios de tu propia creación. Es fácil hacer lo que uno quiere con un Dios al que no le tienes miedo. Lo diré así: mi obediencia a Dios está determinada por la imagen que yo tengo de Dios. Como yo perciba a Dios, va a determinar cómo le sirvo. Porque la verdadera convicción viene de una devoción formada en la palabra de Dios. La idolatría, por el contrario, viene de tu mente y conduce a la comodidad. ¿Han fijado que gente que dice que cree en Dios y que mi Dios Padre para allá y mi Dios Padre para acá, pero nunca leen la Biblia? No saben lo que la Biblia dice, ni cómo quiere Dios ser adorado. No, pero mi mamá me lo enseñó así, y mi abuelita, pues sí, pero ¿qué dice la Biblia? Nunca la lees y te acomodas a lo que tú crees. Cuando Dios está en tu corazón, sentado en el trono de tu alma, nos mantenemos firmes en nuestras creencias, en nuestras decisiones y en nuestros propósitos, porque estamos basados en la palabra de Dios. Pero cuando los ídolos echan raíces en tu corazón, vamos perdiendo la valentía de tomar decisiones o posiciones firmes en la palabra de Dios. Y empezamos a justificar cosas a las que una vez nos opusimos. La idolatría del becerro de oro, por ejemplo, no se detuvo en la creación del ídolo, de la estatua, nada más. Ese ídolo condujo a una corrupción moral y total. Mira lo que dice Éxodo 32, versículo 6. Éxodo 32, versículo 6 dice: temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Esa frase, diversiones paganas, en el lenguaje original en hebreo, es un término que implica una fiesta desenfrenada acompañada de inmoralidad sexual. Una orgía, pues. Entonces, la adoración a ese ídolo, al becerro de oro, se convirtió en una excusa para la depravación. Y nos muestra que la idolatría siempre rebaja tus estándares morales. Siempre. Siempre. Yo recuerdo que tuve una vez un problema muy fuerte porque yo era pastor en un templo que está allá por Chapultepec y Revolución. Y ahí, cada 12 de diciembre, iniciaba una peregrinación. Pero antes de la peregrinación se juntaban como unas 800 personas ahí. Venían camionetas con tamales y les daban tamales a todos los que iban a peregrinar ahí. Pero tenían sexo en la vía pública, se drogaban con marihuana, con resistol, se emborrachaban, orinaban y defecaban en la calle, afuera del templo donde nosotros estábamos. Y yo una vez le hablé a la policía: ¿quiénes están drogando con marihuana?
Y la policía pasó enfrente de mí y de los marihuanos y no hizo nada. Y fui con un sacerdote que estaba ahí, un padre, le dije, oiga, miren a sus feligreses, están drogando, embriagando y están teniendo sexo en la calle. Dijo, a ti qué te importa, tú no te afecta, no hagas nada. Me dijo a mí el sacerdote así. Porque la idolatría siempre reduce tu calidad moral. Fíjense en eso. Cada festejo de un patrono termina en borrachera, en pleito o en algo peor. Pablo hace eco de ese mismo principio en los Romanos. En Romanos 1:25. Miren lo que dice Romanos 1:25 y 26. Es tremendo lo que dice Romanos. Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Y lo que dice, por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Cuando dejas de adorar al Dios verdadero, pierdes la brújula moral que Él proporciona y el pecado se vuelve aceptable ante tus ojos. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿No tiene nada de malo? ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, porque eso es lo que hace el pecado y la idolatría. Al final, la idolatría reduce a Dios, reduce tus convicciones y termino con esto, la idolatría te reduce a ti como persona, a ti como creyente, a ti te reduce. Porque honrar el segundo mandamiento proporciona protección espiritual. Protege tu relación con Dios. Sigue viendo la mano de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, su guianza, su presencia, su bendición. Te protege de engaños con falsas enseñanzas, superstición y manipulación espiritual. Y te protege de ser disminuido. Porque toda tu identidad, todo tu propósito descansa en quién es Dios y cómo te diseñó para que tú seas, en lo que Dios estableció para ti, en tu propósito de vida. Mira lo que dice el salmista en cuanto a los ídolos. Salmo 115, versículo 4 al 8. Dice el salmista, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Fíjate. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos se confían en ellos. O sea, están muertos. Salmo 115, también en la Biblia católica es Salmo 116. No tienen vida los ídolos. Y lo dice más directo en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Dice, segundo de Reyes, dice, rindieron culto a los ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron ¿qué? Inútiles. Tú disminuyes la idolatría, la gloria de Dios en la idolatría, y la idolatría te disminuye a ti. Si adoras lo que sea, cualquier cosa, cualquier objeto, pero no al Dios verdadero, te deformas como persona. Te alejas cada vez más del propósito de Dios para tu vida. Por ejemplo, adora el poder y te vas a convertir en una persona cruel, atropellando a la gente. No te va a importar nadie. No tendrás corazón para la gente porque tú vas tras el poder. Adora el dinero y te volverás codicioso. Adora las opiniones de la gente y te volverás inseguro. Adora el alcohol y te volverás un ebrio que pierde todo. Adora tu propia idea de Dios y perderás tu identidad. Adora el placer y te convertirás en un hedonista, alguien que no soporta un fracaso o una crisis. Recuerda, Dios es un Dios celoso.
y Él es celoso de su imagen. Y solo a Él, como Dios creador, se le permite hacer imagen esculpida de sí mismo. Solo Dios puede hacer, y lo ha hecho en 3 ocasiones, una imagen de Él mismo. ¿Es que te las enseñe? Mira lo que dice Génesis 1:27, Adán y Eva. Adán y Eva, Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. O sea, si alguien puede hacer una imagen de Dios, es Dios mismo. Y dice: yo voy a crear al ser humano a mi imagen y a mi semejanza. Pero sabemos la historia. Adán y Eva se alejaron de Dios, concibieron un Dios como igual a ellos, como cuando la serpiente le dijo eso a Eva, los engañó, perdieron su comunión con Dios por hacerse un Dios a su imagen, por querer crear un Dios como ellos pensaban. Es que la serpiente dijo que era así. Y mi abuelita dijo que era así, mi mamá me enseñó que era así, pues así es. No. ¿Qué dice la Biblia? La segunda vez que Dios creó su propia imagen fue a través de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Jesús es la imagen de Dios. Es que la imagen del Dios invisible. Creó a Adán y a Eva a su imagen. Por la desobediencia cayeron. Pero por Jesús, que es la imagen de Dios, nos reconciliamos con el Padre. Ahora nosotros cargamos la imagen de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18 dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Día tras día, si tú quieres, si estás dispuesto, el Espíritu de Dios nos va restaurando a esa imagen que se perdió con Adán y Eva, a la imagen de Dios. No que seamos dioses, sino que vamos a ser sus hijos, o somos sus hijos. Y así todo tiene sentido. No debes hacer imágenes de Dios porque tú portas la imagen de Dios. Somos más parecidos a Dios que cualquier otra cosa que Él ha creado. La Biblia nos dice que somos la corona de su creación, los seres humanos. ¿Te das cuenta? Dios nos creó para gobernar, no para inclinarnos, no para doblegarnos. Nos creó para gobernar, no para doblegarnos ante imágenes de becerros o de ídolos, cualquier otra cosa. No buscamos adorar imágenes de Dios porque buscamos convertirnos en la imagen que Él quiere para nosotros. Le damos al Espíritu Santo el poder de obrar en nosotros día tras día. De otro modo, la idolatría te reduce a algo inferior a lo que fuiste creado para ser. Este es el alto costo de la baja adoración. No caigas en la trampa. Termino con esto, Éxodo 20, versículos 5 y 6. Algo tremendo lo que dice esto. Fíjate lo que dice: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Quedan afectados los hijos. Cuando uno es idólatra, cuando crea imágenes falsas de Dios y es idólatra, afectas a tus hijos hasta tus nietos, bisnietos y tataranietos. Pero derramo un amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿Te das cuenta? El segundo mandamiento no se trata solo de rechazar los ídolos. Trata de asegurar bendición para tus futuras generaciones. Dios advierte que la idolatría y la adoración falsa solo te afectan a ti, afectan a tus hijos,
a los hijos de tus hijos. Pero cuando las familias rechazan a Dios y persiguen dioses falsos, creencias distorsionadas, nunca sustentadas con la Biblia, una adoración equivocada, los efectos se transmiten a tus descendientes. Ahí va el efecto negativo. Puede ser el quebrantamiento, patrones de pecado, una ceguera espiritual, el alcoholismo, el adulterio, la pobreza. Se transmite generación en generación a los que no guardan el pacto con Dios, a los que no obedecen el mandamiento de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Hay una buena noticia para ti. Dice que el ciclo se puede romper con una simple decisión de obedecer a Dios. Esa obediencia tiene el poder de revertir las maldiciones y traer bendición a generaciones y generaciones. La obediencia a Dios. La desobediencia trae juicio a la tercera y cuarta generación, pero la obediencia trae misericordia de Dios que se extiende por 1000 generaciones a los que obedecen correctamente. En otras palabras, tú el día de hoy, quiero que te lleves esto en tu mente, en tu corazón, esta promesa. Lo que Él está diciendo es que hoy, ahorita, tú tienes en tus manos el poder y la autoridad de hacer una decisión que cambie el futuro de tu familia. Quizá tú vienes de un entorno idólatra, de tu mamá, tus abuelitos eran idólatras, o de religiones falsas, de la rebelión contra Dios, que gente que vivió alejada de Dios, no le interesaba la iglesia, ni congregarse, ni nada de Dios. Pero a través de tu obediencia hoy a la palabra de Dios, tú puedes ser el punto de inflexión, es decir, tú puedes romper el ciclo de la oscuridad espiritual en tu familia. Tú puedes cambiar el futuro de tus hijos de una maldición a una bendición. Tú puedes establecer un nuevo legado de fidelidad y de verdad en tu familia. ¿Cómo lo haces? Renuncia hoy a toda idolatría, a toda práctica que intenta reducir o controlar a Dios, y sométete solamente y correctamente al Dios verdadero. Y luego observa su bendición fluir en tu vida, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en tus nietos, bisnietos y tataranietos y lo que sigue. Porque hoy es el momento de renunciar a lo pasado y abrirte paso a lo que Dios tiene para ti por delante. Si lo haces, no solo vas a romper maldiciones, vas a estar construyendo un poderoso legado, un bendecido legado espiritual para tu familia. Si te decides hoy a romper con la idolatría y a recibir la bendición. Quizás no sabías, quizás nadie te había enseñado, pero ahora que la palabra de Dios te ha predicado el día de hoy, te ha traído entendimiento, Dios te dice, me tienes que adorar conforme yo me revelo en mi palabra y no a tu manera ni a la de tu familia. Tienes que regresar a tu casa el día de hoy y tumbar algunos ídolos. Y Dios no está en contra del arte, no está en contra del arte. No les puedes, nada más, pero no puedes pedirle a las imágenes, no puedes poner una veladora, no puedes danzarle, no puedes poner tu fe en amuletos, hablarle, no puedes confiar en esas cosas. Yo te garantizo, como dice la palabra, si tomas esta decisión el día de hoy, hasta 1000 de tus generaciones serán afectadas positivamente por la decisión que tomes hoy. Es más, quizá tú creías en eso de los brujos, las cartas, la magia, aunque sea blanca, o tienes miedo de que alguien te haya hecho algún trabajo en contra tuya, hechicería, pero hoy se rompe en el nombre de Jesús, porque cuando te sometes a la voluntad de Dios y lo adoras a Él únicamente, Él es tu cobertura, Él es tu protección.
y ningún arma forjada contra ti prosperará. Así que vamos a romper con esas maldiciones que no son necesariamente ídolos, a veces son nuestra propia creencia de quién es y cómo es Dios. Vamos a dejar que Dios nos gobierne conforme a su palabra y no a lo que nosotros creemos. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos.